Vamos a hablar primero de la mandíbula o maxilar inferior. La mandíbula tiene un cuerpo que le da la característica de hueso arqueado y tiene también una rama ascendente. El cuerpo tendrá una cara anterior y una cara posterior, y la rama ascendente tendrá una cara lateral y una cara medial. Hablemos primero de el cuerpo. El cuerpo en su cara anterior presenta una eminencia llamada la sínfisis mentoniana, la línea media. Es el vestigio de la osificación del cartílago que unía las dos mitades de la mandíbula, que más o menos se fusiona después de los 2 años, y estas son las eminencias mentonianas. Si sigo en ese cuerpo, en la parte lateral, voy a encontrar a la altura de los alvéolos de los premolares, donde se articulan los premolares, el agujero mentoniano por donde pasa el paquete vasculonervioso del mismo nombre. El nervio mentoniano o mentonero es rama del nervio dentario inferior, que a su vez es rama del quinto C, del nervio maxilar inferior. El borde superior del cuerpo presenta el proceso alveolar con las múltiples cavidades para la articulación de los dientes. Recordemos que esta articulación es una sinartrosis del género de las gónfosis, única en su especie. Si miro el borde inferior del cuerpo, voy a encontrar las fositas digástricas, donde se insertan los vientres anteriores del músculo digástrico. Si revisamos la cara posterior de ese hueso del cuerpo de la mandíbula, voy a encontrar las apófisis geni superiores muy marcadas y las apófisis geni inferiores poco marcadas. Las apófisis geni superiores permiten la inserción de los músculos genioglosos y las geni inferiores la inserción de los músculos genioideos. Si me voy en el cuerpo, voy a encontrar una línea oblicua interna o línea amiloidea donde se inserta un músculo que separa el piso de la boca del cuello mismo. Ahora, por debajo de la línea oblicua interna o amiloidea voy a encontrar esta depresión conocida como la fosa submaxilar, donde se aloja la glándula del mismo nombre, una glándula salivar. Y por arriba y más hacia la línea media, o sea, a los lados de las apófisis geni, voy a encontrar la fosa sublingual, donde se aloja la glándula de este mismo nombre. La fosa sublingual es más pequeña porque la glándula sublingual es más pequeña y la submaxilar mucho más grande. El ángulo donde el cuerpo se vuelve rama se conoce como gonion o ángulo mandibular. En la rama ascendente, en el borde superior, voy a encontrar un cóndilo y en el cóndilo por debajo un cuello que corresponde a toda esta zona estrecha, y en el cuello una fosita llamada la fosita del cuello del cóndilo o fosita pterigoidea, donde se inserta el músculo pterigoideo externo o lateral. En la cara interna, el conducto alveolar inferior o dentario inferior. El orificio de entrada es conocido como foramen mandibular, y por delante la espina de Spix o língula mandibular. La escotadura sigmoidea, que termina en una estructura aguda llamada la apófisis coronoides, donde se inserta el músculo temporal, que al igual que los músculos pterigoideos es un músculo masticador. En la cara externa del gonion se inserta el músculo macetero, por eso encuentran unas rugosidades, y en la cara interna otras rugosidades para el músculo pterigoideo interno. En la cara externa, el borde anterior de la rama se continúa como línea oblicua externa, donde se inserta el músculo platisma, que es un músculo de la expresión facial, que veremos cuando estemos estudiando la miología de la cara.